En primer lugar, agradecer a Íñigo y a Ramón por la invitación y por la iniciativa de organizar esta conferencia una semana después de que concluyeron nuestras reuniones anuales. Yo creo también la ventaja de estas telereuniones también es que las pueden hacer mucho más oportunas y no se tienen que planear para coincidir, digamos, con nuestros calendarios de viaje, ¿no? Entonces, también tenemos ventajas importantes de esta nueva tecnología. Como ustedes saben, la semana pasada, hace 2 semanas, actualizamos nuestros pronósticos para la economía mundial con una revisión, digamos, al alza, presentando una contracción económica para 2020 un poco menor que la que habíamos presentado en el verano, básicamente con una revisión al alza de nuestras expectativas económicas para Estados Unidos, para China y también para Europa, en la medida que la recuperación que se ha visto en los meses del verano ha sido más fuerte de lo que se anticipaba. En alguna medida, en la respuesta a los fuertes estímulos fiscales y monetarios que se implementaron, pero también a que, digamos, la reapertura, el incremento de la movilidad y el acomodo, digamos, de la sociedad a vivir con el distanciamiento social, etcétera, permitió que la recuperación fuese un poco mejor de lo que esperábamos, pero claramente también ahora generando este rebote en términos de contagios que probablemente nos va a llevar a una calibración adicional en términos de medidas para seguir, digamos, conviviendo con la pandemia en el año 2021, con el distanciamiento social, con suerte, obviamente, con la ayuda de vacunas y mejoras en el tratamiento de este padecimiento, pero obviamente va a seguir influyendo sobre las expectativas económicas el año entrante. Pasando para América Latina, en la presentación del día de hoy hablaré rápidamente sobre el estatus de la pandemia en América Latina, los acontecimientos económicos recientes, las perspectivas, riesgos y recomendaciones de política. Como ya lo dijo Íñigo, América Latina hoy por hoy es el epicentro de la epidemia del COVID, con más de 30% de casos y de muertes, con 8% de la población, y obviamente también es muy probable que en términos del subreporte de muertes y casos sea mayor en América Latina de lo que es en otras latitudes, y por lo tanto la pandemia está en un estado aún más preocupante en la región. Si ven en la primera gráfica de este slide, básicamente los puntos son las tasas de mortalidad en los diferentes países. Básicamente el número de muertes confirmadas sobre la población, sobre el millón de habitantes, y vemos cómo en América Latina, digamos, en las principales economías, Brasil, México, por ejemplo, Chile, básicamente la tasa de mortalidad es muy similar a la que se registró en España, a la que se registró en Italia y a la que se está registrando en Estados Unidos, alrededor de 600 muertes por millón de habitantes. El caso de Perú con la mayor tasa probablemente del mundo. Y luego los casos, llamémosle, de mayor éxito en términos de control de la pandemia, como son Uruguay, también las islas del Caribe cerrándose y obviamente con el efecto negativo importante de la pérdida de actividad turística, pero obviamente protegiendo también de manera importante a la población. Y yo diría también el caso de Centroamérica y República Dominicana con tasas bajas de mortalidad. En términos de evolución de la pandemia, como podrán ver en las dos gráficas siguientes, tanto por el lado de los casos como por el lado de las muertes, hemos visto una caída, digamos, en los últimos 2 meses, pero todavía con niveles bastante elevados y de nuevo con este orden. Las grandes economías de Sudamérica y México con las tasas más altas de mortalidad y contagio, y Centroamérica y el Caribe con una situación de mayor control. Déjenme pasar a la siguiente lámina, en donde en el primer slide comparamos tanto la implementación de políticas de cuarentena como la evolución de la pandemia
en las 5 economías grandes de América Latina. Digamos que la economía argentina, si bien es una economía grande, la dejamos al lado, de un lado por todos los problemas económicos que han tenido en los últimos años, y nos enfocamos en el promedio de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y vemos cómo esta comparación nos muestra que, comparando con el caso de España, las medidas de confinamiento en América Latina se introdujeron bastante temprano. Básicamente este índice de astringencia de Oxford, que básicamente hace una cuantificación de las medidas de cuarentenamiento, nos muestra cómo en América Latina estas medidas se tomaron casi de manera simultánea con España. Sin embargo, en España ya el número de casos y de muertes venía aumentando de manera muy importante. Esto le permitió a América Latina, yo diría, disminuir la velocidad con la cual se expandió la pandemia, lo cual yo creo tuvo un efecto muy importante, que dado las deficiencias en los sistemas de salud en América Latina, evitó un abarrotamiento mayor del sistema de salud. Sin embargo, por otro lado, y sobre todo en la medida que América Latina no utilizó este tiempo para desarrollar protocolos efectivos de reapertura, América Latina luego se encontró en una situación en donde, tanto desde el punto de vista de la fatiga de la cuarentena, pero también obviamente de la erosión de los pocos márgenes financieros que tenían las familias y los gobiernos, las economías empezaron a abrir y con una población susceptible al contagio mucho más alto que en otras regiones, y además sin protocolos adecuados, generando un poco esta meseta de contagios y muertes que estamos viendo hoy en día en América Latina. Estamos viendo que América Latina está reabriendo con tasas de contagio todavía elevadas, con tasas de reproducción de la pandemia elevadas, y con protocolos, como veremos en un segundo, relativamente deficientes. Tratando de explicar por qué la pandemia fue más profunda en América Latina que en otras latitudes es difícil. Algunos modelos muestran cómo obviamente la deficiencia en el sistema de salud afecta negativamente la profundidad de la pandemia, pero por otro lado la demografía debería ayudar a América Latina. Y hay ciertos epidemiólogos que mencionan que aquellos países que realizaron campañas nacionales de vacunación contra la tuberculosis, esto generó cierta protección contra el COVID, eso es debatible, pero en regresiones sale como un factor positivo, pero obviamente aún incorporando todos estos fenómenos, urbanización, etcétera, informalidad, en modelos, digamos, de regresión que tratan de explicar la profundidad de la pandemia, en lo general, los países de América Latina siguen mostrando errores positivos muy importantes, que la pandemia es sustancialmente mayor o profunda de lo que se puede explicar por estos modelos. Y yendo a la reapertura, vemos cómo este indicador de astringencia de las medidas, comparando los niveles de abril con los niveles actuales, se ha estado dando una flexibilización de las medidas de cuarentenamiento, pero por otro lado, como pueden ver en términos de la intensidad del testeo, América Latina realmente no ha aumentado de manera importante su capacidad de hacer pruebas de COVID en la población. Otro indicador que no presentamos aquí, pero que es muy ilustrativo, es que la tasa de positividad que le llaman de los test de COVID en América Latina es de alrededor del 50-60%, cuando por ejemplo en Estados Unidos es de 1.5%, lo cual claramente nos muestra que básicamente estamos testeando para confirmar ya un diagnóstico bastante avanzado de COVID, y no se está testeando de manera preventiva para, a través del testeo frecuente, ir reabriendo actividades como pueden ser escuelas, oficinas y comercios, ¿no? Entonces, esto como ilustración de la falta, digamos, de preparación para la reapertura y realmente el riesgo en la medida que América Latina se va reabriendo aún mucho mayor que la situación en Europa, que llevó a un rebote importante de la pandemia y que es muy probable que en América Latina sigamos viendo estos niveles, digamos, de contagios y muertes relativamente altos. Desde el punto de vista de, además, por qué, digamos, la afectación económica en América Latina fue sustancialmente mayor que en otras latitudes.
un tema importante que mostramos en estas dos gráficas es que América Latina tiene una proporción de empleo en sectores que son intensivos en contacto, servicios, sobre todo el sector servicios, más alto que el resto de los mercados emergentes y que economías de menor ingresos. Eh, y obviamente en ese sentido, el choque de oferta al cerrar estos sectores fue más grande, ni se diga obviamente en aquellas economías muy orientadas al turismo como son las del Caribe. Y por otro lado, el porcentaje de trabajadores en ocupaciones que se pueden hacer a distancia es más bajo que en otras partes del mundo. Estos dos efectos obviamente generando un choque de oferta más grande. Otro tema importante es que la característica de esta pandemia con un choque de oferta afectando al sector servicios de manera importante, como podemos ver, digamos, en la primera gráfica estamos comparando la caída por sector en la recesión promedio en América Latina en los últimos 40 años y la caída en el segundo trimestre durante la recesión actual. Y vemos cómo obviamente tradicionalmente el sector servicios se ve relativamente más protegido durante las crisis y en esta ocasión tiene una caída muy importante y el consumo versus la inversión en las crisis tradicionales cae menos y en esta también cayó relativamente más. Estos dos factores afectando de manera importante la pérdida de empleos por punto del PIB de caída en la recesión que tuvimos en la recesión actual. Si vemos en las recesiones previas, la caída en empleo, que es la línea roja, es sustancialmente menor de la caída en el PIB y en la recesión actual vemos caídas del PIB sustancialmente mayores que las caídas del empleo sustancialmente mayores que las caídas del PIB y por lo tanto obviamente con un efecto muchísimo mayor sobre el ingreso de las familias. Cuando vemos la afectación sobre el empleo, digamos una afectación que estuvo digamos, en el caso de Perú, una caída del 70% del empleo en la zona urbana de Lima. En el resto de los países, caídas entre 25 y 10% del empleo en los primeros meses y una recuperación en los meses subsecuentes. Vemos en el caso de Brasil, que es la línea azul, la menor caída en el empleo, y esto principalmente por el programa tan agresivo de protección de empleo que puso el gobierno, del empleo formal, que cubrió a 30% de los trabajadores formales en el sector privado y a 10% de todos los trabajadores en la economía. Claramente por eso también es que en Brasil vemos una caída en las horas trabajadas mucho más profunda que en las otras economías porque el número de trabajadores empleados cayó en menor medida y por lo tanto había más trabajadores, digamos, sin materia de trabajo que los ocupara plenamente durante el día. Cuando vemos, digamos, la composición o el comportamiento del desagregado de exportaciones, claramente las exportaciones de servicio sufriendo de manera importante, que son las columnas rojas, las exportaciones de commodities sufriendo menos y todavía menos en aquellos países más orientados a la agricultura y a los metales, pero el petróleo sufriendo de manera importante. Cuando vemos el precio de los commodities, el precio del petróleo obviamente con una caída todavía hasta la fecha de alrededor de 35-40% con respecto a los niveles de enero, pero cuando vemos soja, cobre y otros metales ya recuperando niveles superiores a enero y todavía mayores a los que se tenían a principio del año. Y las exportaciones de la región también en la parte manufacturera y en la parte de commodities recuperándose a partir del verano, digamos, apoyadas por la recuperación, digamos, de algunas economías como la economía china, ya con un repunte importante, y la economía de Estados Unidos. Viendo otros spillovers del resto del mundo, podemos ver cómo la salida de capitales, que fue bastante profunda y similar a otras crisis, en, digamos, los primeros 45 días después del anuncio por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, se han estabilizado, que es esta línea negra, y ya, digamos, como proporción del portafolio en América, invertido en América Latina es menor que la caída que vimos durante la crisis financiera global, lo cual se ha reflejado en un regreso importante de los spreads, tanto soberanos como corporativos, pero no en un rebote de los mercados de valores. Los mercados de valores siguen bastante afectados. En primer lugar, porque las perspectivas económicas de mediano plazo tampoco son tan alentadoras.
y además porque los flujos de capitales regresaron más a los activos y sobre todo activos de renta fija en dólares y no tanto activos de renta fija en moneda local y aún menos activos de renta variable. Si pasamos a las perspectivas que tenemos para la región, como comenté anteriormente, revisamos al alza. En el verano esperábamos una contracción de 9,5%. Hoy estamos esperando una contracción de 8,1% para este año. Sigue siendo la peor contracción económica desde la Gran Depresión. Básicamente la revisión al alza se explica por una revisión muy importante en el caso de Brasil. En el verano esperábamos una contracción de 9,5%, la revisamos a menos 5,8%, y de México en el verano esperábamos 10,5% y la revisamos a menos 9%. El caso de Perú sigue siendo, digamos, la mayor contracción esperada de las grandes economías de la región, principalmente por la restricción tan severa que se impuso. Fue el lockdown más agresivo de la región, cerrando actividades como la minería, como la construcción, etcétera. Entonces, teniendo un segundo trimestre muy, muy malo. La revisión en el caso de Brasil se debió en gran medida a que el estímulo fiscal fue más grande de lo que anticipábamos, su implementación fue más eficiente de lo que anticipábamos y probablemente también el consumo de la población no se vio tan profundamente afectado por la pandemia como anticipamos en nuestro pronóstico anterior. Sin embargo, la recuperación que estamos anticipando para el 2021 es todavía moderada por varias razones. Por que la pandemia en la región básicamente se está amesetando y no está tan claro cuándo empiece a caer de manera más clara. Y en segundo lugar, por la incertidumbre propia de la región, las necesidades de, digamos, normalización fiscal y además la falta de una agenda importante de reformas que estimule la inversión en América Latina en los próximos años. Nos explican, digamos, que Latinoamérica también sea una de las regiones que menor impulso tenga en el año 2021 y en el promedio 2022 a 2025. Y por lo tanto podemos ver aquí en la gráfica de la derecha cómo estamos anticipando que el Producto Interno Bruto promedio de la región recién regrese al nivel del año 2019 para el año 2023. Y por lo tanto el Producto Per Cápita muy probablemente solo regresará al nivel de 2019 en el año 2025. El crecimiento de mediano plazo obviamente también se ve afectado por la gran caída que vamos a tener en la inversión con respecto a lo que habíamos pronosticado antes de la pandemia. Lo que nos muestra, digamos, cada una de estas líneas es la pérdida acumulada de inversión en estos 3 años. Entonces, si vemos la línea verde, básicamente es para el 2022, América Latina va a haber invertido 15% menos de lo que esperábamos al cierre de 2019 y por lo tanto el stock de capital va a ser menor y su capacidad productiva se va a ver afectado. Y así para cada una de las economías de la región. También una caída muy importante en la tasa de participación laboral, la cual por lo general tarda en recuperarse y por lo tanto también afectando la recuperación que América Latina pueda tener en los próximos años. Desde el punto de vista social, por un lado, la caída en el empleo afectó con mayor profundidad al empleo femenino, dado que en el sector servicios la proporción de mujeres es mayor que en el resto de la economía y siendo el sector servicios uno de los más afectados, obviamente el empleo femenino se vio altamente afectado. Cuanto vemos por calificación, por nivel educativo, los niveles educativos más bajos se vieron más afectados y por lo tanto, en términos de pobreza, la destrucción de empleo va a tener un efecto importante, que es lo que vemos en la última lámina. En la última gráfica básicamente se estima entre 15 y 30 millones de incremento en la pobreza debido al COVID.
y algunos países, como en el caso de Brasil, van a poder mitigar de manera importante este efecto con los programas antipobreza o de apoyo a las familias que se han implementado. En el caso de México, este no es el caso por la ausencia de la implementación de programas más agresivos para apoyar a las familias afectadas por COVID. Y pasamos obviamente a los estímulos fiscales que se han implementado en América Latina. En promedio han sido de alrededor de 8 puntos del PIB. De estos 8 puntos, como 4,5 han sido fiscales, afectando directamente al presupuesto, y la otra, el componente adicional, básicamente ha sido a través de instituciones cuasi fiscales o a través de garantías para el sector privado. Los países con programas más agresivos anunciados, Perú y Brasil, siguiéndole por Bolivia y Chile. En el caso, si aquí vemos la composición de los programas en su componente fiscal y presupuestario, vemos que el caso de Brasil estuvo mucho más orientado a apoyo a las familias, que es la parte morada de la columna, y en el caso de Perú, menos orientado al apoyo a las familias y más a otras medidas que es inversión en infraestructura. Dada la dificultad de detonar la inversión en infraestructura, obviamente el impulso fiscal de Brasil fue mucho más efectivo en limitar la caída del producto. Y el tema importante, sobre todo viendo las posibilidades de volatilidad en los mercados financieros y preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda, esto nos lleva a ver que si bien en 2020 vamos a tener un estímulo fiscal positivo importante en casi todas las economías, que son las columnas rojas, los anuncios de retiro de estos estímulos y programas de apoyo en 2021 para garantizar la sostenibilidad fiscal claramente van a generar un impulso fiscal negativo y también un freno a la recuperación en el año 2021. Déjenme saltarme estas dos. Bueno, nomás en la primera lámina quería nomás destacar en el caso de Centroamérica, muy importante el comportamiento de remesas, que si bien se anticipaba una caída muy importante en las remesas, esto solo ocurrió en marzo y abril, y para mayo y junio las remesas ya volvieron a tener los niveles del año pasado o superior, y por lo tanto esto ayudó a que la región vea su crecimiento, su contracción, digamos, en Centroamérica siendo ligeramente menor a la del resto de América Latina. El Caribe sufriendo de manera muy, muy importante, obviamente, por la caída en el turismo, y hasta que, obviamente, esta actividad no se recupere, pues vamos a estar teniendo una situación muy grave en la mayoría de las economías del Caribe. Obviamente, como mencionaba Íñigo, una preocupación importante para América Latina es este incremento en la deuda. América Latina ya desde el 2010 venía viendo una tendencia positiva en los niveles de endeudamiento, pero obviamente estamos viendo incrementos de aproximadamente 7 puntos porcentuales de PIB en la razón de deuda producto de la región, en el caso de Brasil superando ya el 100% del PIB, Colombia y México superando el 60%, entonces obviamente generando preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo, sobre todo para las economías grandes. Las dudas o el interrogante sobre los temas de deuda se concentran más en el mercado local. Cuando vemos el servicio de la deuda en 2021, por ejemplo, en Brasil, 100% en el mercado local, muy similar en el caso de México, Uruguay y Colombia. Entonces, ahí es donde puede haber ciertas dudas sobre la capacidad del gobierno de seguir financiando expansiones fiscales, y de ahí la necesidad, digamos, de anunciar un retiro importante de estos programas de apoyo. De la parte monetaria, los bancos centrales de la región redujeron rápidamente sus tasas de interés. Chile y Perú con tasas prácticamente de cero, Brasil y Colombia tasas de 2% y México alrededor de 4%. Estos países probablemente con algo de espacio monetario por el lado de tasas, sí la recuperación económica termina siendo más lenta de lo esperado, sobre todo que la inflación esperada para 2021 ha mostrado estar muy bien anclada en todas estas economías. Todos estos países también anunciaron paquetes, digamos, e instrumentos de movilización del balance que han sido utilizados en mucho menor medida, por ejemplo, que en el sudeste asiático, y puede ser otra herramienta que utilicen los países de América Latina en caso que el 2021 sea más débil de lo que se anticipa y sea parte del arsenal de las autoridades monetarias. Obviamente, estamos teniendo un aumento importante en las medidas de apalancamiento del sector corporativo, y es un sector que hay que
monitorear de cerca. Y si hacemos un stress test muy top-down y muy macro de la situación de los bancos, básicamente asumiendo el escenario de riesgo, no nuestro escenario central, sino un escenario en donde no se presenta la recuperación que estamos anticipando para 2021, veríamos un número de bancos en la región. Este stress test lo hicimos para el mismo grupo de 5 países que mencioné anteriormente, que tendrían problemas en sus niveles de capitalización. Básicamente América Latina comenzó con bancos bastante muy sólidos, pero obviamente en la medida que la recesión se extienda por un año más, claramente el sector financiero se empezará a contaminar y obviamente va a ser muy importante que las autoridades sigan muy de cerca esta situación. Déjenme nomás concluir un poco resumiendo lo que ha hecho el Fondo Monetario en el mundo y en la región en respuesta a la pandemia. Hemos puesto en operación 81 programas con países miembros, la mayoría de estos programas de emergencia, en donde básicamente se desembolsa 100% de la cuota de los países, digamos, cuando el board autoriza el programa no tiene condicionalidad, solo se otorga a países que tienen un análisis de sostenibilidad de deuda positivo, ¿no? Y han sido por un monto en total de 100,000 millones de dólares. De estos, 63,000 han ido a América Latina. Los montos que han ido a América Latina se conforman de la siguiente manera. Casi 5,000 millones de dólares han sido de estos créditos de emergencia con, digamos, 17 países. En 15 de estos países han sido básicamente este producto de esta ventanilla de emergencia, y en los países como Barbados y Honduras, donde ya teníamos programas stand-by o estructurales, nomás aumentamos el tamaño de estos programas. El resto, digamos, de este monto de recursos, los 58,000 millones de dólares, se distribuyeron de la siguiente manera. 52,000 millones en nuestras líneas de crédito de contingencia, lo que se llama el Flexible Credit Line, en donde Chile y Perú negociaron nuevas líneas de crédito, no las tenían, en el caso de Chile por 24,000 millones de dólares y en el caso de Perú por 10,000 o 11,000 millones de dólares. Y luego Colombia, que la tenía por 10,000 millones de dólares, la aumentó a 17,000 millones de dólares. Y además de esto, se aprobó un nuevo programa para Ecuador por 6,500 millones de dólares. Obviamente, tenemos una capacidad de préstamo en trillones, digamos, americanos, de 1 trillón de dólares, de la cual probablemente un cuarto ya ha sido utilizado, digamos, estos 100,000 más los programas que teníamos anteriormente, entre los cuales se cuenta una línea de crédito por 60,000 millones de dólares con México, y obviamente el programa ya desembolsado en Argentina por 44,000 millones de dólares, pero claramente todavía la capacidad de préstamo del fondo sigue siendo muy amplia para cubrir demandas importantes de financiamiento que se vayan a presentar en los próximos meses. Íñigo, Ramón, con esto concluiría la presentación y espero que esté concluyendo en el tiempo acordado.